Andalusian Spanish to Go by Spanish with Antonio. Hola a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al episodio número 27 del podcast Andalusian Spanish Together, el podcast con el que mejorar tu español a través de contenido auténtico y escuchando un acento de Andalucía. Yo soy Antonio, profesor de español y también creador de contenido para el canal Spanish with Antonio. En el episodio de hoy tenemos a otro invitado que se considera amante de los podcasts y además es uno de los héroes de estos 2 últimos años de pandemia porque él se dedica a la enfermería, es enfermero y en el episodio de hoy va a compartir con nosotros su experiencia como enfermero y nos va a hablar de cómo es ser enfermero en España. Pero antes de escuchar esta entrevista, quiero recordaros que ya están disponibles los nuevos programas de Spanish with Antonio. Con estos programas podrás progresar enormemente con tu español y complementar esta escucha, esta práctica de comprensión auditiva que haces con el podcast. Así que si te sientes bloqueado con tu español y piensas que podrías mejorar y progresar mucho más rápido mientras te diviertes y aprendes de una forma diferente y muy interesante, no dudes en echarle un vistazo al sitio web SpanishWithAntonio.com, donde encontrarás los programas. Y ahora sí que sí, te dejo con la entrevista. Disfruta y aprende mucho. Muy buenas, Nacho, ¿qué tal? Hola Antonio, ¿qué tal? Muy bien. Muy bien, me alegro mucho de tenerte por aquí. Y por favor, Nacho, ¿te puedes presentar para los estudiantes que te están escuchando? Sí, claro. Pues mira, yo me llamo Nacho, soy de Málaga, o sea, nací en Málaga capital y luego me crié en un pueblecito costero que está cerquita, que se llama Rincón de la Victoria. Y bueno, yo conocí a Antonio por mi pareja, que estudiaron los dos juntos, y nada, aquí me ha invitado hoy a su podcast. Bueno, Nacho, ¿y cuál es tu profesión? ¿A qué te dedicas? Pues mira, yo soy enfermero, me gradué como en el 2017 y actualmente estoy viviendo y trabajando en Barcelona. ¿Y cuánto tiempo llevas trabajando como enfermero? Pues acabé en el 2017 y empecé a trabajar, nada, muy prontito, o sea, los 2 o 3 meses de terminar. Estuve trabajando en una residencia de ancianos y a partir de ahí, pues comencé en el mundillo y fui cambiando de trabajo en trabajo hasta que a día de hoy trabajo en un centro de salud aquí en Barcelona. Ok, ok. Vale, Nacho, bueno, yo sé que te gustan mucho los podcasts, eres un gran fan de los podcasts, pero ¿nos puedes decir también qué otras cosas te gustan? ¿Qué otras aficiones tienes? Pues, a ver, aficiones como tal, tengo muchas, la verdad, o sea, tengo demasiadas. Lo que pasa es que, Te bueno, pasa como a mí. si el día tuviera más de 24 horas, sería genial, porque me paso la mayor parte del tiempo, si no es trabajando, haciendo cosas que me gustan. Y ahora me he aficionado al mundo del motor, o sea, me encantan las motos y de hecho me he comprado una moto nueva que la voy a recoger mañana. Qué guay. Y nada, me gusta eso, viajar, los juegos de mesa me encantan, ha sido un nuevo descubrimiento durante la pandemia y también me gusta mucho hacer senderismo, no sé, todo lo que esté relacionado con la aventura y la naturaleza. Bueno, Nacho, vamos a volver un poquito a los orígenes de tu profesión, Vale. a ese momento en el que tuviste que decidir qué estudiar, ¿no? ¿Por qué decidiste estudiar enfermería? Cuéntanos. Pues mira, es una historia un poquito larga, pero te la voy a resumir, ¿vale? Me resume un poquito, ¿no?
Sí, a ver, a mí, como ya he dicho antes, me gusta mucho la naturaleza, el senderismo y demás. Entonces, bueno, yo de pequeñito estaba en un club de montaña y yo me acuerdo que me enseñaron como técnicas en caso de que algún compañero se hiciera daño y me enseñaban un poco también supervivencia, cómo hacer vendajes, cómo curar heridas. Entonces, bueno, ahí ya me apasionaba un poco el tema de ayudar a los demás y demás. Entonces, bueno, siempre me quise enfocar por ahí. Luego también me gusta mucho la biología, me gusta mucho el tema del mundo animal. Entonces, bueno, yo sabía que quería algo de ciencias o ciencias de la salud. Entonces, ya acabando mis estudios en bachillerato, conocí al padre de un amigo mío que era cirujano y me enseñaba un montón de cosas. Siempre que iba a su casa me enseñaba pues vídeos de operaciones y demás. Y eso me empezó a llamar la atención. Entonces yo dije, ostras, pues voy a estudiar para hacer medicina. De hecho, estuve estudiando muy, muy fuerte durante mucho tiempo para intentar entrar en medicina. Incluso era tanto mi ganas de entrar que busqué otra vía, no solo la vía universitaria, sino también me planteé la opción de hacer medicina militar, eché los papeles y demás. Pero luego, ya a últimos años, o sea, el último año, me cambió un poco la forma de ver la medicina y era que me di cuenta de que lo que a mí me gustaba más que el diagnosticar o bueno, el tratar la enfermedad o buscar una cura, que de eso supongo que luego hablaremos, a mí me Ujú. gustaba mucho mojarme las manos, o sea, mancharme las manos, ¿no? Hacer pues las curas, vendajes, centrarme más en los cuidados de la persona. Entonces me di cuenta de que eso no era para mí, la medicina. Entonces me metí en enfermería y yo me acuerdo del primer año de enfermería que recibí una charla del coordinador de la carrera y me gustó mucho, porque claro, enfocaba a la enfermería como es eso, ¿no? El cuidado de la persona. Entonces me di cuenta de lo que yo siempre quería era enfermería, pero no sabía ponerle nombre, pensaba que era medicina, Claro. pero al final lo que yo siempre he querido hacer era enfermería. Entonces, Qué bueno, bien. así empezó. Claro, y es que creo que no es tan evidente la diferencia entre médico y enfermero para mucha gente. Evidentemente tenemos una imagen mental, ¿no? Sobre todo en cuanto a jerarquía, creo, ¿no? Siempre ponemos al médico por encima y al enfermero un poquito debajo. Pero, ¿puedes explicarnos, grosso modo, la diferencia entre médico y enfermero? ¿Por qué tú conectabas más con enfermero y no con médico, por ejemplo? Exactamente, exactamente. O sea, de pequeñito te enseñan un poco que, bueno, incluso los juguetes que salen para los niños de un kit de médicos, ¿no? Imagina ser médico y tal. Y siempre te enseñaban pues la aguja, la tirita y todas esas cosas. Pero claro, eso realmente no es lo real de un médico. O sea, el médico básicamente hace un montón de cosas, ¿no? Pero se centra sobre todo en buscar una cura a una enfermedad que tienes, ¿no? Entonces se centra mucho en buscar el por qué está producida esa enfermedad y el tratarte y el buscar una cura. En cambio, el enfermero es otra profesión que está relacionada, está dentro de la salud, pero hace cosas totalmente diferentes. Está enfocado en el cuidado de la persona. Es decir, intentar que el paciente que está ingresado o el paciente que tiene una enfermedad pueda tener conocimientos, pueda alcanzar la autonomía por sí mismo a través de unos cuidados que nosotros hacemos, ya sea promoviendo la salud, ya sea por unas técnicas de enfermería que se le aplican para que mejore su salud. Entonces, son, como por así decirlo, dos enfoques de mejorar la salud del paciente. El médico tiene su diagnóstico de medicina, o sea, te diagnostica qué enfermedad tienes. El enfermero también diagnostica y diagnósticos de enfermería, pero se enfocan sobre todo al cuidado de la persona. Entonces, claro, Ujú. esa gran diferencia es lo que yo descubrí un poco. O sea, a mí me gusta mucho más estar de cara al paciente, El de cara, contacto, ¿no? claro, Digamos. exactamente, que el médico también lo tiene, pero Ujú. el médico se enfoca mucho más en la patología en sí, estudia mucho el porqué de una enfermedad, cuáles son sus consecuencias. En cambio, nosotros lo que hacemos es eso, enfocarnos mucho en el cuidado.
Entonces, claro, esa imagen que había antes de que el médico estaba por encima del enfermero, es cierto que en algunos sitios existe, pero ya está, bueno, desapareciendo poco a poco. Vale, vale, vale. Y Nacho, ¿qué parte es la que más te gusta de tu trabajo? ¿Y qué parte te gusta menos también? Porque imagino que habrá cosas buenas y cosas no tan buenas, ¿no? Sí, o sea, realmente todo el mundo que trabaja con personas, ya sea eh, un enfermero, un médico, un psicólogo, todos los que están dentro del ámbito sanitario y que trabajan con personas, eh, al final te das cuenta de que tu trabajo es muy bonito, o sea, su parte buena es que es bonito porque ayuda a los demás, pero claro, al final también su parte mala un poco es que ves la parte dura de una realidad en la que vivimos. O sea, porque claro, nosotros estamos acostumbrados a ver, ¿no? En un entorno laboral, con los amigos y demás, a personas sanas, ¿no? Personas que, bueno, Ujú. que disfrutan de la vida, pero claro, los que trabajamos en estos ámbitos, pues también vemos a gente enferma. Entonces, claro, lo malo, por así decirlo, es que estás acompañando, estás viviendo momentos malos de las personas. Y claro, eso también, pues, te pone también a triste a uno. O sea, Te es una afecta, cosa ¿no? que, claro, afectan al fin y al cabo, ¿no? Aunque aprendes un poco a ver cómo llevarlo, ¿no? Pero hay situaciones, personas que te tocan mucho, entonces te afectan, ¿no? Pero bueno, lo que más me gusta de mi profesión es eso, es trabajar con personas. Nosotros, los enfermeros y enfermeras, nos gusta ver cómo, gracias a nuestros cuidados, el paciente va evolucionando, va mejorando, va adquiriendo conocimientos que al final van a hacer que ese paciente por sí solo sea capaz de cuidarse. Y eso es lo bonito. Eso es muy bonito, ¿no? El fijarse esos objetivos entre el paciente y el profesional y ver un poco cómo va mejorando. La parte mala, aparte de esos momentos en los que no son tan bonitos del ser humano, pues es también las condiciones en las que vivimos los enfermeros y enfermeras. Es decir, la enfermería en sí es un trabajo bastante demandado, bastante complejo y siempre se ata un poco a las situaciones actuales que vivimos hoy en día. Entonces, por ejemplo, lo malo, por así decirlo, sería las condiciones laborales en las que estamos trabajando. Ahora con la pandemia se ha notado mucho. Eh, Claro, eso es otra pregunta, la claro, siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué ha exactamente, pasado con la pandemia? exactamente. Ahora con la pandemia, pues es verdad que hemos trabajado en un principio de la pandemia bastante desprotegidos, ha sido un poco bastante caótico todo, pero, pero bueno, al final te das cuenta de que esa precariedad y demás son fruto de decisiones políticas, ¿no? Entonces, bueno, básicamente lo que yo resumiría un poco a grosso modo es que lo peor que tiene enfermería hoy en día es el reconocimiento, es las condiciones de trabajo, por eso muchos compañeros y compañeras se van al extranjero a trabajar porque ven que hay mejores condiciones de vida, se vive Tú mejor. mismo, ¿no? Te planteaste eso, porque yo Sí, recuerdo que cuando nos sí. conocimos te lo planteabas. Sí, yo me planteaba irme fuera a trabajar. De hecho, estuve de Erasmus en Suecia y a mí me gustó mucho cómo trataban allí a los enfermeros, las condiciones que le daban. Tengo compañeros que se han ido a Reino Unido, que se han ido también a Francia y van emigrando buscando mejores condiciones. Eso es lo que se llama fuga de cerebros. Y bueno, Exacto, exacto. es una cosa que se está intentando evitar, pero claro, llegó la pandemia y las condiciones, pues claro, no se pudieron mejorar tanto porque necesitaban a muchísimos profesionales sanitarios y fue un momento muy caótico y en el que muchos compañeros no solo se fueron, sino que también abandonaron la profesión. Y eso, bueno, esa es la cara mala de nuestra profesión, ¿no? Pero bueno, al final ahí te quedas con lo bueno y nada, y a veces lo bueno compensa un poco lo malo, ¿no?
Y entonces, Nacho, ¿tú durante la pandemia trabajabas como enfermero o estabas en otra, por ejemplo, en lo de la residencia de ancianos? Pues mira, yo durante la pandemia acababa de terminar la formación eh, posgrado, o sea, realicé un máster y lo finalicé justo cuando inició la pandemia. Entonces, yo estaba en casa con mi familia en Málaga y yo me acuerdo que se inició el confinamiento y nos quedamos un poco todos sorprendidos de, bueno, ¿y qué hacemos ahora, no? Entonces yo había terminado eso, el máster, que hice un máster de salud internacional, que justo estaba relacionado con el tema. Y nada, me terminé eso, los estudios y nos quedamos ahí en casa. Y yo me acuerdo que dije, bueno, esto de la pandemia, esto hay que verlo, o sea, no conocemos nada, estábamos todo el mundo sin saber cómo iban a evolucionar los días, ¿no? Entonces en ese momento yo preferí quedarme en casa. Me acuerdo Mm. de estar los primeros meses con una incertidumbre muy grande y, y claro, no, en mi mente no estaba la idea de trabajar, ¿no? Pero luego ya cuando pasó la primera y segunda ola, yo me acuerdo que empezaron a haber falta de personal sanitario en los centros. Entonces dije, bueno, aquí hay que contribuir con esto y a ver cómo lo hacemos, ¿no? Me puse en contacto con una bolsa de trabajo a ¿Qué es una nivel. bolsa de trabajo? ¿Puedes explicarlo un poquito, Nacho? Sí, sí. Una bolsa de trabajo es como una lista donde tú te apuntas y en función de la demanda que hay de profesionales, pues te llaman y te dicen, Nacho, mira, hemos visto que estás en la bolsa de trabajo, que estás apuntado. ¿Te interesa trabajar en este hospital? Necesitamos personal. Entonces yo me apunté a la bolsa de trabajo de mi provincia y estuve esperando bastante tiempo. Entonces, viendo que no me llamaban, porque claro, intentaban buscar profesionales de todos sitios, viendo que no me llamaban, me apunté a una de otras comunidades. Me apunté de Madrid, me apunté de Barcelona, me apunté incluso del País Vasco, pero al final me llamaron de Cataluña, de Barcelona, y me ofrecieron un trabajo. Entonces, bueno, pensándomelo un poco, decidí irme de Málaga a Barcelona para trabajar en un hospital en primera línea. Entonces estuve trabajando en diferentes plantas del hospital con personas que tenían COVID. Y entonces fue mi primer contacto con el COVID. Eso es más o menos en la segunda ola. Entonces Mm. ya estuve trabajando ahí durante bastantes meses y ya fui rotando de hospitales en función de la demanda de personal que necesitaban. Y hasta el día de hoy que estoy aquí, sigo trabajando aquí. Lo que pasa es que ahora no trabajo en hospital, trabajo en un centro de salud, que es diferente. La diferencia entre centro de salud y hospital es que en el hospital trabajas con personas que ya tienen un problema de salud, mientras que en el centro de salud te encarga de trabajar con personas para prevenir que aparezcan esas enfermedades y también para llevar un seguimiento de aquellas Claro. personas que tengan enfermedades crónicas, que se llaman, que son enfermedades que uno tiene durante mucho tiempo, como por ejemplo una persona que tiene diabetes, una persona que tiene una enfermedad respiratoria como el asma. Entonces, yo me encargo un poco de hacer ese seguimiento y de ayudarle en su proceso de mejorar su salud. Que además imagino que será más cercano, ¿no? Todo queda un poco más en el barrio, ¿no? En Exactamente, la sí, parte de la ciudad. Vale, y bueno, ahora, por ejemplo, trabajando en un centro de salud, imagino que tienes la oportunidad de llegar a conocer un poquito más a tus pacientes, porque son, como tú dices, pacientes crónicos, ¿no? Regulares. ¿Tienes alguna anécdota divertida, entrañable, bonita que quieras contar y compartir? pues mira, tengo un montón, la verdad. Tengo anécdotas del hospital y tengo anécdotas del centro de salud. Claro, las anécdotas del centro de salud están un poco enfocadas en que, claro, yo me mudé a Barcelona, pero yo no hablo catalán. Catalán
es como un idioma dentro de bueno, yo creo que Antonio lo puede explicar mejor que yo, pero es como un idioma dentro de España, que hay diferentes idiomas, pues aparte del castellano está el catalán, y claro, yo no sé hablar catalán, entonces, Perdona, en Cataluña se da esa situación de bilingüismo, ¿no? Hay mucha gente que habla catalán y habla español, pero pues hay gente que decide, ¿no? Quizás hablar en ciertos contextos catalán, en ciertos claro, español, y Nacho, evidentemente, como andaluz, pues no sabe catalán. exactamente. Entonces, claro, yo donde trabajo es un centro de salud muy pegado a la montaña, muy pegado al interior de Barcelona. Entonces me vienen pacientes de pueblos, pacientes que a lo mejor no hablan tanto español, sino que hablan más catalán, ¿no? Entonces, claro, a mí de anécdotas muy graciosas es que confundo palabras del catalán al castellano o al español y claro, muchas veces los pacientes me hablan y yo hago lo contrario, ¿no? A lo mejor me dicen, oye, buenos días, venía porque me duele el pie, ¿no? Y claro, eso en catalán uno no lo entiende. Y yo me acuerdo que me vino un señor así que le dolía el pie y yo estuve todo el rato mirándole la barriga y mirándole, porque claro, y me decía que no me duele la barriga, me duele el pie, pero yo no lo entendía. Yo todo el rato enfocado a la barriga y eso me pareció muy gracioso, ¿no? Claro, Sobre- porque también hay que decir que el catalán es similar al español, pero como puede ser similar el francés y el español. Es decir, puedes enterarte de algo, pero la mayoría no te enteras, la verdad. Hay que exactamente. saber, es otro idioma, no es un dialecto como puede ser el andaluz, no, es otro idioma que evidentemente hay que saber. No se entiende así como así. Es que, claro, hay muchas palabras que parecen que en español son una cosa, pero en realidad no lo son. Entonces, Claro, eso es eso lo está muy bien. divertido. Qué guay, qué guay. Bueno, Nacho, y volviendo a la profesión, Sí, creo que desde siempre tenemos un poco la imagen de que la enfermería es un trabajo que ha sido casi siempre de mujeres, ¿no? sí. ¿Esto está cambiando? ¿Hay más enfermeros? Pues mira, es una buena pregunta porque, bueno, es una pregunta que hace referencia a la historia un poco de la enfermería y un poco a la historia de la humanidad. Es decir, realmente mi profesión, es cierto que hay más enfermeras que enfermeros. De hecho, la mayoría de profesionales son mujeres y cada vez están apareciendo más hombres, ¿no? Más hombres que estudian enfermería. Pero realmente esto se basa un poco en la historia de la humanidad y en las diferentes culturas. Es decir, desde hace muchísimo, o sea, desde hace miles y miles de años, la figura de la mujer empezó siendo de una persona que se encargaba de cuidar, ¿no? De criar a sus hijos, de tener hijos, estaba muy enfocada a la maternidad, a ser madre, ¿no? Ya cuando la mujer empieza a meterse en el mundo del trabajo, pues ya empieza a hacer otros tipos de desempeño, ¿no? Pero en la historia de la humanidad siempre ha existido la enfermera. Es decir, las primeras matronas que se están registradas en la historia se habla de la época de los romanos, que ya existía la figura de la matrona, que para quien no sepa, la matrona es una persona encargada de ayudar en el nacimiento de un hijo, de un recién nacido. Y entonces ya empieza a verse la figura de la enfermera, ¿no? En esos años. Es cierto que dependiendo de la cultura, ya sea una cultura donde la mujer se enfoca más en el cuidado, había otras culturas que eran, por ejemplo, las culturas primeras africanas que hubo, que el chamán de la tribu, que se encargaba de hacer pócimas con diferentes tipos de plantas y demás, era quien se encargaba del cuidado y de curar, ¿no? Un curandero. Entonces, dependiendo de la cultura, pues ya empezaban a verse las primeras personas que desempeñaban ese tipo
de funciones, ¿no? Pero sobre todo fue la mujer quien se introdujo en el ámbito del cuidado, ya sea porque se lo implantaron, o sea, ¿cómo se diría esto? Sí, sí. Nos lo obligaban, pero digamos que socialmente era ella la encargada, ¿no? Exactamente, como traías niños al mundo, era como que ella era la encargada de cuidar a sus hijos y a la familia, ¿no? Entonces ahí ya empezó un poco a surgir ya lo que viene siendo la primera enfermera, ¿no? La mujer que cuida, ¿no? Y bueno, la enfermera por excelencia, que es madre de la enfermería y demás, es Florence Nightingale, que fue una señora que participó en la guerra de Crimea, que de hecho ahora también está un poco actualizada esa ciudad por lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. Y Crimea, bueno, es una zona que estuvo durante mucho tiempo en conflicto y hubo una mujer de la nobleza que empezó ya a registrar y hacerse un poco notar dentro del mundo de la enfermería. Y es la madre de la enfermería, ¿no? Y entonces, bueno, siempre está asociada a la mujer, pero con el paso del tiempo, los cuidados de enfermería han ido cogiendo bastante importancia y ahora actualmente estamos viendo a hombres que también ejercen de, mm, de enfermera, porque cuando nosotros nos referimos a enfermería, la que hace enfermería es la enfermera y ya sea un chico o una chica quien ejerza esa profesión, ¿no? E intentamos darle esa parte femenina por la gran cantidad de personas, en este caso mujeres, que trabajan en esta profesión, ¿no? Y de hecho, en mi promoción solo fuimos aproximadamente 15 o 20 chicos en comparación con 80 chicas, más o Wow. menos. O sea que digamos que la ratio sigue siendo mucho mayor para las chicas, ¿no? Exactamente, sí, sí. Ujú, ujú. Y la verdad que es muy bonito esto también, porque claro, estamos acostumbrados a que, sobre todo en el ámbito de los estudios, hubiera más hombres que mujeres. Y ya se está viendo que en las universidades cada vez están viendo más mujeres y en el ámbito de la enfermería más hombres, ¿no? Como que la tendencia es a igualarse un poco la proporción de hombres y mujeres. Ok, ok. Bueno, Nacho, al final nos pasamos de tiempo, como siempre pasa, pero creo que lo que hemos dicho ha sido muy interesante. De hecho, yo no conocía apenas mucho sobre el origen, ¿no?, de la enfermería y este papel tan importante de la mujer. Lo intuía, pero no lo conocía. Entonces, nada, muchísimas gracias, Nacho, por enseñarnos todo esto. De nada, ya ves. Yo, vamos, para la próxima que hagas, cuenta conmigo. A Nacho siempre lo voy a tener ahí como posible invitado. Pero eso, creo que ha sido un episodio muy, muy chulo, muy interesante, con una perspectiva que no siempre se ve. Así que muchas gracias, Nacho, de nuevo. De nada, ya ves. Y nada, a vosotros deciros que si os ha resultado difícil, por ejemplo, todo el vocabulario que ha aparecido, que nos ha ido diciendo, pues recordad que tenéis la transcripción disponible si os inscribís a mi Patreon, ¿vale? Allí podéis tener la transcripción, leerlo mientras lo escucháis y también tendréis las palabras más difíciles pues señaladas y traducidas al inglés. Así que nada, muchísimas gracias por estar ahí, por escuchar y nosotros nos vemos en el próximo episodio. Chao. Chao.